En tu palabra es verdad. Presentamos la Biblia hoy. Buenos días a todos, amigos oyentes. En este mes de septiembre se celebra en nuestro país el mes de la Biblia. El 27 de septiembre está señalado como el Día Nacional de la Biblia. Es una iniciativa que se lleva a cabo no solamente en nuestro país, sino en otros países de habla hispana. Por ejemplo, en Perú, en Argentina, en Chile, en Panamá, en Venezuela y en Nicaragua. En algunos de estos países, por ley, en otros simplemente se celebra como una tradición. Y es bueno que usted sepa por qué. Existen varias razones, pero las principales son que en un mes de abril del año 420 se tradujo por primera vez una Biblia completa tal como la tenemos hoy, de los idiomas originales, que eran el griego, el arameo y el hebreo, al lenguaje común de aquel tiempo, el lenguaje más común, que era el latín, la versión Vulgata latina hecha por Jerónimo, el cual también nació en un mes de septiembre. Pero para nuestros fines lo más importante es, o fue, que un mes de septiembre del año 1569 se tradujo por primera vez la Biblia al español. Fue una traducción hecha por Casiodoro de Reina y luego revisada 32 años después por Cipriano de Valera. De ahí tenemos la traducción conocida como la Reina y Valera. Es bueno que usted sepa esto porque no siempre se ha podido o se pudo leer la palabra de Dios en el idioma vernáculo de cada pueblo. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una colección de 66 libros. Es más que un libro, es una biblioteca. La palabra Biblia es una palabra que es plural en griego, biblios, pero se convierte en el singular Biblia del idioma latín. ¿Por qué, siendo 66 libros, los cuales fueron escritos por aproximadamente 40 hombres, por qué se considera un solo libro? Bueno, porque una sola mente la inspiró, que fue la mente de Dios. El Señor es el que inspira su palabra. Porque tiene un solo tema central, que es la salvación del hombre pecador. Y porque existe un solo personaje que domina toda la Biblia, que es Jesucristo. Por eso es un solo libro. Usted la puede leer un libro, por ejemplo, el libro de Génesis, pero va a necesitar continuar hacia el libro de Éxodo, y así va a necesitar continuar hasta llegar a Jesucristo, y todos los libros teniendo una relación íntima el uno con el otro. Es una maravilla lo que tenemos en nuestras manos. Amigos oyentes, es una bendición poder tener una Biblia. Ahora en septiembre, usted puede adquirir una a un precio menos caro, por decirlo así, porque no es que están baratas, pero todavía usted puede conseguir una Biblia por menos de 200 pesos. Claro, si quiere una Biblia con ciertas especificaciones de tamaño de letra o de tipo de material, va a requerir algo más de dinero. Pero se trata del único libro para el cual existen sociedades y ligas que se han creado solo para imprimirla y para divulgarla. Por ejemplo, la Liga Bíblica, que está aquí en San Pedro de Macorís, y también las sociedades bíblicas que están en muchísimos países del mundo. Son organizaciones que se han creado solo para promover, para imprimir y distribuir Biblias. Entonces, es bueno que usted, que tiene una, es muy difícil que alguien no tenga una Biblia, la revise, la chequee y se dé cuenta que no todo el mundo tuvo ese privilegio. Originalmente fue escrita en materiales perecederos como el papiro. El papiro era una hoja de un árbol que se daba a orillas del río Nilo y que ellos preparaban con esa hoja, como una especie de cartílago, preparaban una estructura sobre la cual podían con tinta escribir y preservar un escrito.
Pero este tipo de material se dañaba con frecuencia, o sea, no se podía preservar por mucho tiempo. Así que los escritores bíblicos, para preservar los escritos, lo que hacían era que copiaban. Cuando un material podía presentar algún tipo de desgaste, pues simplemente hacían una copia, 2 copias, 3 copias, muchas copias. Y aunque el material se perdiera, el contenido se preservaba. Luego vino otro material llamado el pergamino, hecho principalmente de cuero de animales, que era un poco más duradero, es un poco más duradero, pero apenas en el año 1554 después de Cristo, es decir, ya después de que la Biblia se había comenzado a escribir hacia casi 3000 años atrás, es cuando aparece por primera vez la imprenta. La imprenta inventada por el alemán Johannes Gutenberg, y es la Biblia precisamente el primer libro en imprimirse en una imprenta. Unos 120 ejemplares de la Vulgata Latina se imprimieron allí. Hoy todavía se preservan 46 de ellos, cada uno valorado en aproximadamente $1 millón. Pero era difícil tener una Biblia, cada uno en su propio idioma. ¿Y cómo Dios hizo para preservar sus escrituras? Porque el mensaje de la Biblia es un mensaje frontal, que usted no puede leerla y no verse en la obligación de tomar una decisión. O sea, cuando usted lee la Biblia es confrontado y necesita tomar una decisión al respecto. O sea, usted tiene que fijar una posición con respecto a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que usted es pecador, que yo soy pecador y que vamos a ser condenados. Entonces usted no puede quedarse indiferente ante eso. Tiene que tomar una decisión. Por eso mucha gente la ha tratado de destruir. Porque bueno, si destruimos al que nos ataca, pues ya no tendremos ataques. El primero que intentó destruirla fue Nabucodonosor y su ejército en el año 586 a.C., cuando destruyó el templo de Jerusalén y acabó con todo lo que allí había. Sin embargo, a pesar de haber destruido cada pared del templo y quemar casi todo lo que había, incluyendo los manuscritos sagrados que pudo encontrar, pudo preservarse a pesar de eso manuscritos sagrados, especialmente del libro de Pentateuco y de los libros que estaban escritos hasta ese momento. Los judíos fueron llevados en cautiverio 70 años a Babilonia. Allí no tenían el templo, así que crearon la sinagoga. La sinagoga es una creación de los judíos en el exilio en Babilonia, y cada sinagoga necesitaba su propia copia de las escrituras. Ahí surge entonces una institución que se llaman los escribas. Los escribas son los que comienzan a copiar y recopiar esos escritos sagrados. Y lo hicieron con un cuidado tal que podemos estar seguros, según dice la alta crítica, en más de un 96%, que lo que tenemos hoy es exactamente lo que se tuvo en el tiempo de Cristo y los apóstoles, con pequeñas diferencias que quizás tengan que ver con algún signo de puntuación, con algún tipo de asunto ortográfico o con asuntos que tienen que ver con el uso de la pluma, que una palabra se pudo haber confundido con otra, pero el mensaje esencial no ha cambiado absolutamente en nada. Entonces, ellos trataron de destruirla, pero los judíos sintieron la necesidad de preservarla ante ese intento y empezaron a hacer copias de la ley y a traducirla de su idioma hebreo, que ya se estaba empezando a descontinuar, al arameo, que era el idioma común para aquel entonces. Luego se hizo la versión de los 70, en el año 250 aproximadamente antes de Cristo, se tradujo del hebreo y el arameo al griego, que entonces era el idioma común para ese entonces, y ya después, 420 años después de Cristo, es decir, casi 600 años después de la versión de los 70, pues viene Jerónimo y traduce la Vulgata Latina al idioma común, que en ese momento ya no era ni el hebreo, ni el arameo, ni el griego, sino el latín. Pero déjenme decirle, amigos oyentes, que por muchos años la Biblia ha sido objeto de ataques y que el rey Joacín, por ejemplo, nos dice el libro de Jeremías 3, 36, 23, tomó una corta pluma, rasgó las escrituras en pedazos y las quemó en el fuego. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, las rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que había en el brasero.
Entonces el Señor le dijo en el versículo 28, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Les leía en Jeremías 36, 23 y 28. Toma otro rollo y escribe todo lo que él quemó, escríbelo palabra por palabra. Así el Señor se ocupaba de preservar su palabra. En el año 303 después de Cristo, un emperador romano llamado Diocleciano emitió un edicto para destruir no solamente a los cristianos, sino también su sagrado libro, la Biblia. Ya para este tiempo estaba escrito el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dijo que todas las iglesias o locales o casas donde se reunían los cristianos fueran demolidas y que las escrituras fueran todas quemadas. Esto desató pues una cacería de brujas. Se esparció este edicto por todo el Imperio Romano, miles de cristianos fueron muertos, docenas de manuscritos antiguos fueron quemados. Sin embargo, la ironía de la vida es que 22 años después, un emperador que continuó luego de Diocleciano, que fue Constantino, comisionó a un obispo de la iglesia llamado Eusebio para que preparara 50 copias manuscritas y todas muy costosas porque todo se hacía a mano, por eso viene la palabra manuscrito, pagadas por las arcas del imperio. Se estima hoy que cada una de esas copias podría haber costado más de $1 millón por la brega que daba reunir a los escribas, a las personas, a los copistas, reunir los materiales, la tinta, las plumas, todo lo que, y el tiempo que eso llevaba. Así que el mismo imperio que intentó destruir la Biblia ahora paga de sus arcas para que la Biblia se preserve. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Luego, a partir de la caída del Imperio Romano en el año 476 y hasta prácticamente el año 1500 de la era cristiana, la Iglesia romana mantuvo, por decirlo de una manera, un control sobre la escritura. Y algunos dicen, bueno, ahí le quitaron, le pusieron, la manipularon. Sin embargo, en el año 1947, se descubren unos manuscritos en el Mar Muerto cerca de Jericó, donde esos manuscritos se habían preservado desde el año 100 después de Cristo. Y cuando se compara lo que allí estaba guardado en unas vasijas de barro bien selladas y por eso se pudieron preservar, cuando se compara eso con lo que tenemos hoy, vemos que la Biblia no ha sido tocada en absoluto. No solo el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, del cual hay copias de manuscritos sagrados y copias de las citas que los primeros cristianos hacían de la misma Biblia, con lo cual si todas las Biblias se destruyeran, podríamos rehacerlas todas de nuevo sin ningún problema. Así que los inquisidores de la Iglesia romana impidieron la lectura de la Biblia, consideraban un hereje a toda persona que tuviera una Biblia, una copia de ella, lo cual era muy difícil para aquel entonces. Todo aquel que intentara traducirla, como pasó con Juan Wycliffe, un ciudadano inglés que en el año 1350 aproximadamente fue echado a la hoguera por haber traducido la Biblia al inglés. Casiodoro de Rena y Cipriano de Valera sufrieron persecución hasta su muerte por haberla traducido al español. Martín Lutero tuvo que huir por su vida por haberla traducido al alemán. Sin embargo, a pesar de eso, la Biblia se ha ido abriendo paso y hoy tenemos traducciones en todos los idiomas, más de 2.500 idiomas y dialectos en todo el mundo. Hoy usted tiene en español más de 20 traducciones distintas. Usted puede leerla en un lenguaje antiguo, pero puede leerla también en un lenguaje actual y puede buscar la traducción que usted quiera. La Biblia es un milagro de preservación para que usted hoy la tenga. Más de 1 millar de veces las campanas han anunciado la muerte de la Biblia. Se ha formado la procesión fúnebre, se ha escrito la lápida mortuoria, se ha hecho el oficio, pero de forma inexplicable el cadáver nunca aparece. Así que, mis amigos oyentes, nosotros le invitamos en el nombre de Jesús a que usted lea la palabra, a que si usted no tiene una, salga y la compre, y que solicite un curso bíblico gratuito que nosotros con gusto se lo vamos a enviar, donde le enseñaremos desde cómo buscar en la Biblia
hasta cómo estudiarla y entenderla. Explicaremos por qué la Biblia es palabra de Dios, por qué usted puede confiar en ella y cómo ella le va a guiar hacia la salvación. Concluyo diciendo, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, la senda de la salvación, la ruina de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios y sus designios inmutables. Léala para creerla, créala para vuestra seguridad y practíquela para ser santo. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la cartilla del cristiano. Es aquí donde se restaura el paraíso, se abre el cielo y se descubren las puertas del infierno. Cristo es el personaje central y el tema de estudio. Nuestro bien es su designio y su fin la gloria de Dios. Debe inundar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léanla lenta y diariamente en actitud de oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria, un río de placer. Se les ofrece con la vida, se abrirá en el día del juicio y perdurará para siempre. Excelente descripción. Esperamos que podamos ponerlo en práctica para nuestro bien. Nuestro hermano Fran Astacio, a través del WhatsApp, nos envía una pregunta relacionada al tema, mi hermano. Él dice, ya refiriéndose a la forma en que en nuestro pueblo, San Pedro de Macorís, se celebra el Día de la Biblia. Dice nuestro hermano Fran y pregunta que si debemos hacer desfiles, fiestas, caravanas, celebrando el Día de la Biblia, si es bíblico esto, y cuáles serían los textos en los cuales se basan, o el concepto bíblico en los cuales se basan quienes hacen este tipo de celebración. La mejor forma de honrar la palabra de Dios es obedeciéndola. Y yo entiendo que la intención de muchos al hacer marchas y este tipo de cosas es, pues quizá llamar la atención hacia la Biblia, pero realmente esto parece que se ha desvirtuado y se ha convertido en un llamar la atención hacia números, hacia cantidades. Tenemos mucho, entonces los políticos van, se hace una fiesta que muchas veces se confunde más como una fiesta para la carne. Por lo tanto, no creo que debamos hacer y participar en este tipo de cosas. La mejor forma de honrarla es obedeciéndola, guardándola, predicándola. Vi que en el parque hay como una actividad para promover la Biblia. Me parece que eso es más correcto, se presta menos para que haya desorden. Y este tipo de cosas sí la creo que podríamos hacerla, pero marchar ni siquiera la Biblia lo manda a que lo hagamos. Así que cuando lo hacemos estamos tomándonos prerrogativas que la Biblia no nos da. Bien, yo sé que usted conversó acerca del tema central de la Biblia, pero yo quiero que usted enfatice un poquito más. ¿Cuál es el tema central de la Biblia, de esos 66 libros? Bueno, la salvación del hombre es el tema que gobierna toda la Biblia. Por eso Jesucristo es su personaje central, porque Él es el Salvador. En ningún otro hay salvación. O sea, todo en la Biblia apunta hacia Cristo. ¿Y por qué Cristo tiene que venir? Porque Cristo vino a sufrir. Cristo vino a sufrir para mostrarle al hombre lo grave que es el pecado, la forma en que Dios aborrece el pecado y que sin un sacrificio como el que Él hizo, nadie se puede salvar. Entonces, ahí, en base a eso es que gira toda la esencia de lo que es la Escritura. ¿Y cuántas Biblias se imprimen cada año? Interesante, porque la Biblia es el libro. Mire, ya siempre cada año se elige un bestseller, que es un libro el más vendido. Ya la Biblia ni siquiera se mete, la ponen en competencia, porque se imprimen cerca de 60 millones de Biblias cada año. Entonces, ¿para qué competir con un libro que todos los años va a ganar el bestseller? ¿Cuántos libros llegan a 60 millones? Muy, muy, muy pocos. Y se habla de que en toda la historia, desde que se inventó la imprenta, se han impreso casi 50 billones de Biblias. O sea, estamos hablando de un número extremadamente alto, y ahora mucho más cuando países como la China y la India no hace muchos años están recibiendo el Evangelio y hay conversiones masivas, y vemos la gente ansiosa de tener una Biblia. Es cierto que entre los libros que se bajan en las redes, haciendo uso de los recursos tecnológicos, ¿la Biblia es la que más se descarga? Claro que sí.
Por eso le digo, es la Biblia, no solamente es el libro que más se vende y más se lee, es sobre el cual más se escribe, sobre el cual más canciones se componen, sobre el cual más sermones se predican. O sea, la Biblia hay que ponerla aparte, como decía una vez un autor cristiano. No la compare con otro libro. En su biblioteca téngala en un sitio aparte, cuídela, léala. No la compare con ningún otro libro porque no tiene forma de comparación. Es un libro por el cual muchos apóstoles y profetas murieron para traerla hasta nosotros y está teñida y bañada con la sangre del Hijo de Dios. Mi hermano, ¿la Biblia electrónica o en físico? No tengo ninguna oposición a que la persona la use electrónicamente. De hecho, yo la uso en mi celular. Lo que sí recomiendo es que, por ejemplo, a menos que sea necesario, si usted está en el local de la iglesia donde se va a adorar a Dios, procure en lo posible esa es mi opinión, es solo una opinión, no es que la Biblia lo dice, usarla en físico, porque podría llamar la atención de otros. Si no tiene el cuidado, por ejemplo, de poner su teléfono en modo avión o en una manera en que no le entre un mensaje, podría distraerse. O podría aprovechar, déjame chequear de una vez el WhatsApp, ya que la tengo aquí, ¿entiendes? En medio del culto. En medio del culto, esas cosas yo las he visto. Entonces es preferible que usted si no es necesario que usted la tenga en el celular, en el culto, pues use el método antiguo, su libro. ¿Usted piensa que es una falta de reverencia leerla desde el púlpito, con el celular en la mano? No creo que llegue a tanto, pero solamente si es necesario. O sea, yo lo que digo es que llama mucho la atención. Porque, por ejemplo, si yo la leo en mi computadora, que frecuentemente tengo que hacerlo porque presento un estudio en PowerPoint, entonces sería la misma irreverencia, porque también es un equipo electrónico. Pero más bien tiene que ver con el hecho de que usted prefiera pararse ahí con un celular que usted sabe que trae a la mente muchísimas otras cosas, como que le quita un poco del respeto y de la reverencia que conlleva abrir un libro como se ha hecho siempre. Yo sé que puede sonar un poco tradicional, pero es mi preferencia. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo, Dios. En momentos así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo, Dios.